Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender a resolver triángulos oblicuo-ángulos mediante la estrategia de la altura. Así que vamos a ello. Nos encontramos con este triángulo que si lo observamos vemos que no es un triángulo rectángulo porque ninguno de sus ángulos son ángulos de 90 grados. Tenemos el triángulo ABC en donde los datos que me dicen es que haya los lados AB, necesito calcular este lado, el AB, que corresponde al ángulo C, vamos a llamar el lado C. También tengo que calcular el lado BC, que sería el lado A, lo vamos a llamar A, de este triángulo A, B y C, sabiendo que el lado AC, este lado desde A hasta C, mide 100 centímetros. Todo este lado sí lo conocemos y mide 100 centímetros. Además conocemos el ángulo A, que es 42 grados. Y también conocemos el ángulo C, este ángulo de aquí, que mide 18 grados. Esos son los datos del problema. Me piden que calcule cuánto vale este lado y cuánto vale este lado de aquí. Para ello nos vamos a ayudar de la altura del triángulo que tenemos. Si trazamos la altura con respecto al vértice B, sabemos nosotros que la altura es trazar una perpendicular al lado que se encuentra enfrente. Esta sería la altura de dicho triángulo con respecto al vértice B. Ya tendríamos aquí la altura. Y este lado de aquí lo vamos a llamar el lado desde B hasta H, por ejemplo. Si observamos ahora este triángulo, el triángulo ABC, se transforma en dos triángulos rectángulos. Aquí ya tenemos un ángulo de 90 grados y en este otro triángulo rectángulo el ángulo de 90 grados se encontraría aquí. Así tenemos el triángulo ABH, el triángulo rectángulo ABH y por el otro lado tenemos el triángulo rectángulo BHC. Ya teniendo los triángulos transformados en triángulos rectángulos, podemos trabajar con las razones trigonométricas. Yo tengo aquí este lado, en este triángulo, en el ABH, tenemos este lado de aquí, que lo hemos llamado H, y este lado de aquí no sabemos lo que mide y lo vamos a llamar X. En el otro triángulo rectángulo tenemos este cateto, que sería H, el otro cateto mide, si nosotros todo esto mide 100 y esta parte de aquí mide X, esta parte de aquí medirá 100 menos X. De esa manera ya tenemos indicado tanto los dos catetos de este triángulo rectángulo como los dos catetos del segundo triángulo rectángulo. Vamos a calcularlo. Si yo trabajo con la tangente de 42, si yo pongo tangente de 42 grados, ¿a qué es igual la tangente? Nosotros sabemos que la tangente es cateto opuesto, que sería el H, entre el cateto contiguo al ángulo, que lo hemos llamado X. De aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, puesto que no sabemos ni cuánto vale H ni cuánto vale X. Por otro lado, si trabajamos con el otro triángulo, con el triángulo BHC, si trabajamos la tangente de 18, la tangente de 18 grados sería el cateto opuesto a dicho ángulo, que corresponde al H, entre el cateto contiguo al ángulo, que sería en este caso 100 menos X. Si observamos aquí, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las mismas, el H y la X. Y podemos resolver este sistema por el método que queramos. La tangente de 42, si lo hacemos con la calculadora, sería 0,9. 0,9 es igual a H partido X. Y aquí la tangente de 18 es 0,325. Y eso es igual a H entre 100 menos X.
sigo teniendo el sistema y yo, por ejemplo, aquí en esta ecuación puedo despejar una de las dos incógnitas. Por ejemplo, puedo despejar el h. Si yo despejo el h, esto es igual, esto es como si estuviera dividido entre 1, ya sabemos que el producto de extremos es igual al producto de medio. Por lo tanto, h por 1 será igual a 0,9 por x. De ahí podemos despejar el h. Se nos quedaría como 0,9 por x. Y lo podemos sustituir en esta segunda ecuación y podemos trabajar este sistema de ecuaciones mediante el método de sustitución. Aquí despejo el h y en la segunda ecuación la sustituyo. Tendría 0,325 igual a h, como h es igual a 0,9x, lo sustituyo por su valor, dividido entre 100 menos x. ¿Qué es lo que he hecho ahora? Pues al sustituir la h por 0,9x, transformo esta ecuación que tiene dos incógnitas en una sola ecuación con una sola incógnita y de aquí ya puedo despejar y calcular cuánto vale x. Aquí si lo divido otra vez entre 1, vuelvo a tener una fracción igual a otra fracción. Por lo tanto, el producto de extremos es igual al producto de medio. Tendríamos 0,325 que multiplica a 100 menos x, el producto de extremos, igual al producto de medio. 0,9x por 1, 0,9x. Trabajo el paréntesis y multiplico. Ya sabemos que tenemos que multiplicar este número por el 100 y también por la x. 0,325 por 100, traslado la coma, dos lugares hacia la derecha y me quedaría 32,5 menos 0,325 por x, 0,325 por x. Y esto es igual a 0,9x. Agrupo las x en un miembro, paso esta x después del igual y se me quedaría 32,5 igual a 0,9x y este número que está restando pasaría después del igual sumando, más 0,325x. Sumo las x y me quedaría de resultado, lo voy a colocar aquí, tendríamos 32,5 igual y el resultado de la suma me daría 1,225x. Acabo despejando la x y ya tendría 32,5 y este número que está multiplicando a la x pasa al otro miembro haciendo la operación contraria, dividir 1,225. Hago ya la división y ya tendría que x es igual a 26,53 centímetros. Ya tendría calculado un lado del triángulo, de este primer triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide desde A hasta H? Esta X mide 26,53. Lo voy a poner aquí en el triángulo 26,53 centímetros. Ya tengo cuánto vale X, pero ahora voy a calcular cuánto vale H. Como H es 0,9 por X y X ya lo sé, multiplico 0,9 por 26,53. ¿Y cuánto me saldría? Pues si cojo y multiplico, H ya sería 0,9 por X, 0,9 por 26,53 y tendría de valor 23,87 centímetros. Aproximadamente ya tendría otro valor, el H, otra medida de los lados. El H ya mide, en este caso, 23,87. Lo voy a poner aquí. 23,87 centímetros. Eso es lo que mide H.
¿Y para qué necesito estos datos que hemos buscado? Pues simplemente para poder llegar a calcular cuánto mide el lado AB y cuánto mide el lado BC, que son los dos datos que me pide que halle. ¿Cómo puedo calcular el lado AB? Si observo este triángulo rectángulo, el triángulo ABH, conozco tanto este cateto como este cateto. De ahí yo puedo resolver y calcular la hipotenusa o bien mediante el seno de 42, porque el seno de 42 sé que es cateto opuesto entre la hipotenusa y de ahí puedo despejarla. También puedo resolverla mediante el coseno de 42, porque el coseno de 42 es cateto contiguo a dicho ángulo entre la hipotenusa y de ahí también puedo despejar la hipotenusa. O mediante el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Hay varios caminos para poder llegar a la hipotenusa ya conociendo los datos de los dos catetos de este triángulo rectángulo. Yo voy a elegir uno, por ejemplo, el coseno de 42. Mediante el coseno de 42 puedo llegar a resolver la hipotenusa. El coseno de 42 es cateto contiguo al ángulo, que sería 26,53, que ya lo hemos calculado, este lado de aquí, el cateto contiguo, entre la hipotenusa, que no la sabemos. De ahí despejamos la hipotenusa. El coseno de 42, ¿cuánto es? 0,743. Coseno de 42, 0,743 por C, por el lado C. Y esto es igual a 26,53. Sabemos que el producto de extremos es igual al producto de medio. De ahí el coseno de 42 por C tiene que ser igual a 26,53 por 1. Se nos quedaría la ecuación así. Y ya podemos despejar C. C será igual a 26,53 y este número que está multiplicando pasa después del igual haciendo la operación contraria, dividiendo 0,743. De esa manera, si hacemos la división, el lado C mide 35,7 centímetros. Y ya sí conocemos uno de los datos que me pide el ejercicio que halle. Halla los lados AB y BC. El lado AB ya lo conozco y mide 35,7. Ya puedo poner cuánto mide, que es 35,7 centímetros. Y de igual manera podemos calcular cuánto mide el lado BC. El lado BC también puedo resolverlo o mediante el seno de 18, cateto opuesto entre la hipotenusa, o el coseno, cateto contiguo entre la hipotenusa, o mediante el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Yo voy a seguir con el coseno. El coseno de 18 grados, todos los caminos llegamos a la misma solución. El coseno de 18 es cateto contiguo, que sería 100 menos x, la x sabemos que mide 26,53. Esto dividido entre la hipotenusa, que en este caso sería el lado A. De ahí el coseno de 18 mide 0,95. 0,95 es igual a 100 menos 26,53, que sería 73,5, y lo dividimos entre la hipotenusa. De esa manera despejamos la hipotenusa, el lado A. El lado A será igual, producto de extremos, sabemos que es el producto de extremos igual al producto de medio. Como el 0,95 se nos queda multiplicando al A, si lo despejamos pasa dividiendo. Tendríamos 0,95 en el denominador y en el numerador 73,5. Hago la división y llegaría a que el lado A será igual a 77,37 centímetros. Y de esa manera ya puedo llegar a la medida del lado BC. El lado BC mide 77,37
37 centímetros. Y ya tendría el ejercicio resuelto. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.